las 7:58. Damos la bienvenida en nuestros estudios a la ingeniera Consuelo Orellana, gobernadora de la provincia de La Suay. El próximo domingo, Ecuador acudirá a las urnas para elegir presidente, vicepresidente de la República. Si se dan las circunstancias, podría ser una elección en primera vuelta. De lo contrario, en octubre se definirá en balotaje sobre quién será presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente. Ecuador, en todo caso, se encuentra en una encrucijada electoral marcada por la inseguridad. Le damos la bienvenida, señora gobernadora. Habíamos observado en este fin de semana operativos en las vías en la provincia de La Suay. ¿Se trataban de operativos rutinarios o estaban estos relacionados a la situación emergente que se vive en el país, a las investigaciones que se siguen con respecto al magnicidio que se dio en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio? Bienvenida. Gracias por la invitación a Antena 1. Siempre para mí un gusto estar acá. En primer lugar, mi solidaridad con los familiares. Sí, le ruego el micrófono. Sí, solamente. Muchas gracias. Buenos días. Si le modifique la posición, nada más. Ya, perfecto, gracias. Buenos días. Como le decía a un inicio, pues gracias por esa invitación, ese espacio siempre importante en Antena 1. Antes de iniciar mi intervención, mi solidaridad con los familiares allegados de Fernando Villavicencio por esta situación lamentable ocurrida la semana pasada. Los 3 días de luto nacional pues nos llevaron a solidarizarnos y sobre todo estar muy acongojados por esta situación delicada que sucedió en el país. Cuéntenos lo que se dio en este fin de semana en Azuay, que es un poco, entendemos, una réplica de lo que pasaba en el resto del país. Sí, mire, efectivamente, como usted lo dijo en un inicio, nosotros no hemos parado con todos los operativos, sobre todo garantizando la paz y la seguridad en nuestra provincia. Hemos estado con intervenciones en todas las vías, en lo que es en lo que es vías estatales y en lo que implica también las vías internas, con controles con los jefes políticos, tenientes políticos, en coordinación total con Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Hemos tenido operativos fuertes en Camilo Ponce Enríquez, en Pucará. Tuvimos pues en cuanto a la cuenca Molleturo el empalme, con presencia directa allí también con agentes de CTE, en donde pudimos evidenciar en forma directa, porque esa fue la forma en cómo trabajamos este fin de semana. Estuve presente acompañando en algunos operativos y obviamente podemos evidenciar ciertas situaciones delicadas que han podido de alguna manera prevenir que puedan cometerse actos de inseguridad, al igual que en las parroquias rurales también, en donde hemos estado presentes. Hemos podido hacer coordinaciones de trabajo, también se hicieron algunas clausuras que tuvieron que efectuarse porque estaban exponiendo a la seguridad, estaban exponiendo a los habitantes de diferentes áreas en donde la provincia de La Suay estaba siendo complicada, sobre todo en la tranquilidad de las personas y de sus familias. Señora gobernadora, no obstante de todo este trabajo de control que de una u otra manera contribuye a mantener la seguridad o a combatir la inseguridad en la provincia, hemos podido observar en el transcurso de estos días varias quejas, denuncias sobre el accionar, la forma en la que actúan los elementos de la CTE. Hemos podido leer, tengo una de las denuncias abiertas aquí mismo, que incluso llegan a calificar a los elementos de la CTE como vacunadores, que cada que hay feriado, que cada que hay operativos, lo que hacen es salir a sacarle plata, en otras palabras, a la gente, que hay definitivamente una actuación abusiva por parte de la gente de la CTE. No son denuncias nuevas, hemos podido conocer, incluso recordamos lo que ocurrió con el alcalde de Gualaceo, que prácticamente impidió que la gente de la CTE haga sus operativos en esta zona precisamente por este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ustedes han podido analizar? Porque como digo, en este feriado hay varias denuncias de esta naturaleza, quejas respecto de este tema, pero no es algo nuevo tampoco. Así es, querida Rosana, lamentablemente se ha generalizado algún tipo de comentario negativo, y en esto le invito a la ciudadanía a que se piense en la Comisión de Tránsito del Ecuador como una institución transparente y noble, en la cual en algún momento
y obviamente le voy a decir con la verdad, fue empañada por unos cuantos malos elementos que han sido desvinculados incluso, que han sido separados y que no podían seguir de ninguna manera dentro de la institución. Pero aquí, en cuanto al trabajo que estamos realizando, yo misma, como gobernadora de la SUAY, solicité el accionar de la Comisión de Tránsito del Ecuador en las vías estatales, porque es totalmente necesario. El trabajo tiene que ser honesto, transparente y comprometido, y esa es la forma en cómo estoy dando seguimiento directo. Yo no anuncio mi presencia en los operativos de ninguna manera. Yo llego de una forma imprevista, converso incluso con los señores que ese momento quienes tienen el título habilitante como conductores con las licencias, y me acerco a ver directamente los procedimientos. Todos los que he evidenciado son 100% apegados a reglamentación y ley. Lo que sí le puedo decir a toda la ciudadanía y les solicito es que exista mayor compromiso y sobre todo responsabilidad de quienes tienen los títulos habilitantes, me refiero a las licencias de conducir. No únicamente he hecho la revisión en lo que son vehículos de transporte familiar, por ejemplo. Hemos hecho también revisiones dentro de las unidades de los buses, en donde en el transporte entre provincias hemos podido evidenciar situaciones tan complejas como, por ejemplo, que los señores usuarios, los que están transportándose, no les llaman la atención. Ustedes saben que el ECU 911 está dispuesto para receptar esas observaciones. Hemos podido evidenciar conductores que van con acompañantes que ni siquiera toman asiento porque de pronto no tienen una silla o un dispositivo al lado para que puedan ir. Entonces hemos tenido incluso que movilizar a los acompañantes a la parte interior del bus para que puedan movilizarse de una manera adecuada. Y también me sorprende de muchísimos ciudadanos a quienes nosotros nos debemos, obviamente son nuestros mandantes, pero hay una situación muy compleja en la cual toman ciertas actitudes negativas en contra de los señores agentes, incluso resistiéndose a ponerse cinturones de seguridad, resistiéndose a reconocer que las llantas están en un estado prácticamente sin huella alguna. Tenemos complicaciones muchísimas veces en ese sentido. Yo creo que hay esta complicación también. Ingeniero Orellana, yo le preguntaba si es que hay hubo algún operativo a nivel nacional relacionado con esta situación emergente que se generó en Quito tras el magnicidio a Fernando Villavicencio, o eran controles rutinarios. Entenderíamos que lo segundo, por lo que usted nos acaba de señalar, pero sí quisiéramos conocer algo oficial. Usted tiene un nexo directo con el presidente de la República. ¿Cómo están marchando las investigaciones, que es una cuerda importantísima de todos los sucesos que se están dando en esta semana, la recta final de las elecciones ecuatorianas? En medios internacionales, más que en los nacionales, se resalta la captura de 6 colombianos de un equipo de 7 sicarios que han sido identificados. Uno de ellos falleció. También se señala que se tienen los celulares de estos ciudadanos sospechosos del magnicidio, que estos celulares contienen teléfonos de 3 políticos ecuatorianos. Esto ha salido en varios medios, reitero, sobre todo en medios internacionales. Lo hizo un prestigioso medio de Colombia, Caracol lo publicó, lo hizo también France 24, emisora de televisión de Radio Francia Internacional, señalando que uno de estos contactos era con un político ecuatoriano en Europa. Es lo que se dijo a través de France 24. ¿Cómo se encuentran estas investigaciones? ¿Qué nos puede comentar? Mire, sí, efectivamente las decisiones fuertes para poder recuperar paz y seguridad en el Ecuador, efectivamente el señor presidente de la República dispuso casos como por ejemplo el seguimiento al decreto 823, en donde se ejecutó el traslado de alias Fito a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, porque tenemos que precautelar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad igual en el tema de los detenidos que estaban conjuntamente. Le puedo referir a lo que me dijo en mi consulta usted al inicio. Hay temas que pueden estar relacionados. Nosotros no hemos parado, por ejemplo, con Fuerzas Armadas. Fue un golpe duro en este feriado, precisamente en Pucará, en donde hay vínculos que estaban determinados de alguna manera, pues, y se pudo retener cantidad de explosivos y de elementos que no pueden estar realmente en ese nivel de acceso.
Con relación a lo segundo y sobre todo la disposición del señor presidente Lasso con la intervención internacional que usted bien lo cita, la investigación es fuerte, la investigación de momento pues está en camino, no son datos que nosotros y en este caso la gobernación podría revelarlos o decirlos directamente. Sí, se ha confirmado que agentes del FBI se encuentran ya colaborando y en forma predominante en esta investigación. Así es determinante y la forma fuerte en la cual van a intervenir incluso este apoyo internacional en cuanto ya a la verificación, a toda la información que a través de los medios han sido recibidos. Es un asunto pues directamente que la seguridad nacional, los ministros tanto del interior de gobierno y en coordinación directa, pues obviamente el señor presidente de la República es quien dispone todo el tema investigativo y el momento de informar, obviamente con inteligencia militar, inteligencia policial lo estarán haciendo. Se habló también de un narcotraficante que sería el principal narcotraficante que controla el microtráfico, perdone la redundancia, en la capital de la República, que sería uno de los puntos focales de la investigación. ¿Nos puede aportar con algo? Porque le estoy dando yo datos que se han publicado en medios de comunicación y es importante que conozcamos cómo avanzan las cosas. Yo creo, Gustavo, creo que es la información, obviamente está dentro de un tema de inteligencia en la cual no se pueden dar datos como oficiales, porque yo si hablo al respecto estaría oficializando un tema en el cual no lo puedo yo exponer directamente porque no soy la vocera oficial. Es un tema muy delicado de inteligencia que obviamente deberían, el momento en que tengamos todos los datos, lo que esperaríamos, pues, señora gobernadora, es que nos cuente usted si es que hay un operativo a nivel nacional, si es que esto implica la provincia de la Suay, si es que hay acciones que se están dando en su distrito. Total. La vinculación tiene en este caso pues que toda la investigación que se está realizando se unen y se atan varias situaciones y circunstancias. No podemos determinar efectivamente cuáles son los puntos focales directos en qué provincias, pero sí es un tema general y con una determinación y yo creo que es importante que la ciudadanía confíe en esta investigación porque esa es la circunstancia, tenemos que llegar a dar con el paradero de los actores intelectuales. Hay por allí también un vídeo con amenazas y advertencias de supuestamente los choneros que se señalaba estaba en manos de las autoridades y se trataba de comprobar su autenticidad. ¿Algo nos puede decir sobre esto? Igual, todos los videos adicionales, incluso denuncias que pueden haberse presentado en algunos casos, pues todo está dentro de un proceso que se tiene y se está investigando y sobre todo para llegar a los orígenes y saber de su autenticidad. Lo que sí les digo es un trabajo investigativo fuerte para que tenga esta connotación internacional, obviamente debido a las circunstancias. Definitivamente el hecho de la desaparición del asesinato, en este caso de Fernando Villavicencio, quien tuvo una trayectoria muy reconocida tanto como periodista, escritor, activista social y político ecuatoriano, ahora candidato, realmente porque estuvo siempre caracterizado por esa frontalidad y honestidad, ¿no? De alguna manera pues llega a dar una situación bastante compleja en cuanto a los resultados que nos exigimos, sobre todo para poder dar objetividad. Señora gobernadora, uno de los temas que ha preocupado en el transcurso de estos días es en qué circunstancias se da el traslado de alias Fito a la cárcel de máxima seguridad, a esta cárcel conocida como La Roca. No dejaba de preocupar la posibilidad de que una situación de esta naturaleza pueda generar o degenerar en nuevos hechos de violencia dentro de los centros penitenciarios y desde los centros penitenciarios hacia las calles de el país. ¿Cuál es la situación en el CRS de Turi? Se hizo todos los análisis para que una situación de este tipo, porque no faltaron las amenazas de que una situación así podría darse respecto de este traslado de alias Fito. ¿Cuál es la situación aquí en el CRS de Turi y en el resto de centros del país? Mire, todas estas delicadas situaciones pues pueden
conllevar o traer estas circunstancias. De hecho, nosotros el día miércoles en la noche efectuamos ya estas reuniones conjuntas para precautelar. Efectivamente, hemos tenido reuniones del día jueves, hemos tenido reuniones del viernes, el fin de semana, para estar atentos y sobre todo en comunicación directa, tanto como con el director del SNAI, así como ayer la reunión que tuve con los señores representantes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con quienes estamos en contacto total. En eso la ciudadanía confíe en las acciones que nosotros estamos tomando, precautelamos la seguridad externa, obviamente internamente con los controles debidos, eso lo estamos realizando en una forma directa, total, bajo control el acto total. Que se realizará, me parece que este día, no sé si es mañana el jueves. El día jueves, sí, de la votación anticipada de las personas detenidas que pueden hacerlo. Así es, efectivamente el día de ayer estuve presente en el segundo simulacro de las elecciones anticipadas 2023 y efectivamente el día jueves vamos a dar por iniciado este proceso electoral anticipado y efectivamente se realizarán las votaciones en el centro penitenciario de Turi desde el día jueves, que serán 55 personas las que pueden votar. Nos lleva, señora gobernadora, a las elecciones que se realizarán este próximo domingo. Se dan en el marco de un estado de excepción, con el ejército movilizado. ¿Qué es lo que vamos a ver de diferente en este proceso electoral los ciudadanos de a pie? Mire, efectivamente los ejercicios de simulacro que se realizaron evidencian la seguridad con la cual vamos a estar con fuerzas especiales totalmente. El día de ayer fue esa coordinación que realizamos y vamos a garantizar que este ejercicio democrático se lleve de la manera adecuada. Si estamos con personal especializado tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional. Incluso todos los traslados, todo el contingente que se está dando es bastante apegado obviamente a un tema logístico, a una reglamentación, y sobre todo el tema de seguridad es el que este momento está primando obviamente en todas las acciones y actividades que realizamos en todas las carteras de Estado. ¿Algo más, Rosana? Sí, quizás alguna otra inquietud que yo tenía, aunque es una función aparte a la del Ejecutivo, es esta no respuesta oportuna por parte del Consejo Nacional Electoral a todas las preguntas y las inquietudes que planteó el movimiento Construye. Esto de una u otra manera deja con una serie de incertidumbres camino a lo que va a ser el proceso del 20 de agosto, precisamente para poder plantear o no la candidatura, ya sea de la misma vicepresidenta o en este caso de otra persona. Resultó ser Cristian Zurita. Sin embargo, uno de los principales reclamos que pudimos escuchar en la rueda de prensa pasaba por esta no respuesta, esta ausencia de respuestas por parte del Consejo Nacional Electoral, o al menos respuestas oportunas de un momento sensible, vulnerable de la democracia de cara al proceso del 20 de agosto. Bueno, con relación al CNE, quienes tienen la respuesta directa obviamente sabrán responder en este caso a la agrupación política, obviamente. Es un tema netamente entre el Consejo Nacional Electoral y las decisiones obviamente que ellos toman en una forma de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento y los procedimientos, pues respeto obviamente las decisiones que el Consejo Nacional Electoral haya tomado, pero obviamente creo que es un asunto, como usted lo dijo en un inicio, obviamente entre las dos partes, CNE y obviamente la agrupación. Tal vez si me da un espacio, quería yo decirle en la parte final, por favor, nada más, sobre todo por precautelar la seguridad. A toda la ciudadanía invitarles a que tengamos ese compromiso, porque la seguridad es un asunto de corresponsabilidad, que estemos muy atentos, pendientes a las circunstancias, que estemos realizando actos siempre preventivos, que no permitamos realmente que de alguna manera pues puedan alguna situación, porque hay a veces, le digo, y perdónenme la palabra que diga, a veces ingenuidad al realizar ciertas acciones o de pronto estar exponiéndose a temas que son complejos, en los cuales permiten el acceso de malos elementos que pueden ponerles en riesgo
integridad y su vida. Entonces, creo que tenemos que ser muy preventivos, tenemos que estar muy atentos a las circunstancias y que por favor denuncien cuando son víctimas de violencia, en este caso de temas de inseguridad, que denuncien las circunstancias, porque lamentablemente sin denuncia no se puede seguir un debido proceso y las personas que están cometiendo ilícitos y que nos están comprometiendo en situaciones de inseguridad no van a parar en donde deben estar, recluidos en donde deben estar, pagando algún tipo de pena. Más bien a veces vemos que los procesos no continúan o simplemente no hacen las denuncias. Entonces les invitamos a eso, a que tengamos una provincia, un país de paz, pero siempre y cuando nosotros también estemos aportando y sobre todo denunciando casos o advirtiendo casos que pueden poner en riesgo la seguridad. Señora gobernadora, quisiera terminar con una preocupación permanente entre los cuencanos, los largos tiempos que se siguen tomando aquí en Cuenca para atender las emergencias. El último caso visible, notorio, tangible, fue el del Parque de la Madre, en donde se reportó que entre 8 a 10 minutos tomó la presencia de un patrullero en ese último asalto que se dio. Y de paso, cuéntenos si es que algo se avanzó en la investigación. Mire, con relación al reporte, porque fue evidenciado por las cámaras del ECU 911 y también en articulación con el Consejo de Seguridad Ciudadana, se reportó inmediatamente a la policía. La policía acercó, creo que eran exactamente 7 minutos más o menos el que pudo llegar todo el grupo para poder hacer esa revisión. De hecho, el asunto, como yo les indicaba incluso en días pasados, está en investigación, porque obviamente no es un tanto determinante y en una forma fácil de poder acceder a todos los elementos que se requieren para obtener un resultado. Hay algunas instituciones, en este caso involucrados, la misma institución bancaria, obviamente las cámaras también del edificio en donde está la institución bancaria, así como también le involucra a la empresa de seguridad, de transporte de dinero, en este caso transporte de valores. Entonces la investigación demora, no es una situación de una semana, esto demora, toma su tiempo, pero los tiempos de respuesta estamos en ese sentido pues con una logística, con una coordinación directa con los comandantes con quienes nos reunimos también después de este incidente. Y mire la coincidencia que efectivamente ese momento en el que se estaba produciendo el asalto allí en el sector de la Cámara de Industrias fue el momento en el que yo me encontraba con el señor fiscal, con el doctor Leonardo Amoroso, tratando efectivamente estos tiempos, estos asuntos en los cuales nosotros tenemos que tomar con mucha determinación y sobre todo rapidez ciertas circunstancias en las cuales pues obviamente son delicadas. Entonces por eso que fue un tema coincidente, pudimos evidenciar una circunstancia delicada y pues estamos en espera. Nosotros seremos los primeros en comentarles cuáles son los resultados de esta investigación. Le agradecemos mucho por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias de la señora gobernadora en la provincia de Azuay, la ingeniera Consuelo Orellana. Son las 8:21 minutos.